¿Sabe qué es el caso Rheinmetall? ¿Sabe qué es la triangulación dual? ¿Sabe qué se está fraguando? ¿Qué se está cosechando? ¿Qué se está cocinando en las grandes esferas? Pues aquí lo vamos a tratar. Este programa va a estar buenísimo, buenísimo, porque estamos abordando prácticamente cada semana un resumen y una actualización de cómo se están moviendo las placas tectónicas que empujan, que jalan. El centro parece ser la guerra en Ucrania, pero usted lo va a ver que ese no es el centro, sino hay intereses mayores. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Como usted ya vio, ahí en el menú prácticamente toda la lista de los temas que vamos a tratar, y está con nosotros en esta masterclass, en esta conferencia magistral que está dando Javier cada semana. Javier Martínez está con nosotros aquí. Javier Martínez, experimentado analista internacional, geoestratega, con muchos conocimientos en el derecho y en la economía, con muchos estudios en la Universidad de los Países Bajos, en las universidades de los Países Bajos y también de Europa, por supuesto, siempre con su sede ahí en España. Javier Martínez, te saludo con mucho gusto, porque los temas que vamos a tratar son de mucha profundidad, poco se hablan de ellos o poco se aborda así el tema como tú lo haces, que está ligado con la noticia que nos preocupa y con el análisis profundo para entender precisamente lo que está pasando. Y empiezo con la primera pregunta, Javier. A ver, vámonos por partes, porque así fue estructurado el programa. Los paquetes de sanciones contra Rusia están funcionando, vienen más todavía, la guerra por el gas, esta ecuación está funcionando, está presionando a Rusia. Háblanos de esto, por favor, Javier. Un placer, como siempre, compartir, debatir en tu programa, que es el programa, yo creo, de todos los que queremos construir pensamiento crítico lejos de cualquier adoctrinamiento, basándonos en el análisis crítico de la realidad. La administración Biden se está quedando sin herramientas sancionadoras. ¿Por qué lo digo? Basándome en hechos. Estados Unidos pide ahora a China que no proporcione ayuda militar. Según estoy viendo datos de esta semana de un centro de reflexión, un think tank llamado, se escribe Bruegel y se pronuncia Bruegel o Bruegel, según lo pronuncias a la holandesa o a la alemana. Allí dan datos de cómo Rusia importó mercancías por valor de 12.400 millones de dólares entre marzo y noviembre del año pasado, según datos aduaneros de 31 países. China está apoyando, y no solo China, ahora veremos, económicamente a Moscú. Se ha convertido en su socio comercial más importante. Entre enero y febrero de este año, el intercambio comercial entre ambos ascendió a 33.685 millones de dólares. Por lo tanto, vemos un incremento del 25,9% frente al mismo periodo del año pasado. En el año pasado, el comercio entre los dos países ya se había incrementado un 29,3%.
alcanzando 190.271 millones de dólares. Además, no solo China, como he dicho, Rusia incrementa importaciones de semiconductores y de chips durante el año 2022, cuando ya se registran los datos anuales, siendo China, he dicho, su principal proveedor en estos rubros en un 34% de incremento el año pasado, pero Moscú también tiene relaciones comerciales de productos sujetos a los controles de exportación con Turquía, con Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos se ha incrementado la exportación de microchips por parte de Emiratos Árabes Unidos a Rusia en 1,6 millones de dólares, que estaban a 24,3 millones de dólares. Por lo tanto, productos sancionados como estos, productos de bienes militares y civiles procedentes de países no sancionados, evidentemente, y como el tema de la India, que no me canso de decirlo, a pesar de que hace unas horas un think tank pagado por Washington, que se llama Centro Stimson, decía que las relaciones ruso-indias van mal, pues está justamente para celebrarse dentro de una quincena, dentro de 10 días, como desarrollo del Instituto Económico de San Petersburgo, las jornadas de empresarios y de inversiones ruso-indias en Nueva Delhi. Por lo tanto, todo esto, vemos que el crecimiento económico de la Federación Rusa superará al de Alemania y al de Reino Unido en el año 2023 y en el año 2024. El crecimiento, no hablo de las cifras totales, sino de las cifras de crecimiento. Porque si vemos las contracciones económicas que en la historia ha tenido la Federación Rusa, en la historia reciente, tuvo en la crisis financiera del año 1998 un descenso de un 5,3, para poner en situación. En la gran recesión del 2008 tuve una caída del 7,9%, pero la caída ahora con sanciones, no sé si van ya por la 10ª o 11º paquete de sanciones de Estados Unidos y sus adláteres contra Rusia, y están produciendo una caída como mucho del menos 2% de su PIB, pero estamos viendo cómo el cierre del año 23, de este año y del año 24 va a ser de crecimientos. Y diría, para terminar sobre este punto, otro informe reciente de la Universidad Suiza de St. Gallen reveló que el 8,5%, solo el 8,5% de las empresas europeas y del G7 había desinvertido en Rusia. Es decir, hay mucha falacia. Perdóname. Claro. Oye, a ver, y esto... Sí, te escucho, Javier. Entre febrero y noviembre del año 22, la facturación comercial rusa en el periodo, con potencias económicas no occidentales como China, la India, Turquía, Indonesia y todas las que he mencionado antes, se ha disparado. Se está produciendo, y eso se verá en el foro económico que he dicho de Nueva Delhi entre Rusia y la India, un cambio. Occidente lo que está haciendo es cerrándose con las grandes potencias de Eurasia y las está acercando y uniendo. Lo último que he leído hoy es que Arabia Saudita e Irán han firmado un acuerdo con la intermediación de China. Las últimas administraciones o gobiernos estadounidenses, y el de Biden se lleva la palma, son tan estúpidos en su manera de gobernar que acercan a antiguos enemigos y les convierten en aliados por sus políticas unilaterales y sus tratos o maltratos. Estoy viendo cómo la República Popular China está vendiendo sus bonos del Tesoro de los Estados Unidos a un ritmo rapidísimo estas semanas. Durante ese periodo, el Banco Popular de China ha añadido a su balance 100,2 toneladas de oro en los últimos 4 meses. Las reservas totales de oro de la República Popular China, conocidos a fecha de estos días, son de 2.050 toneladas. Luego, si quieres, hablamos de las perspectivas de gas y todo lo que me has dicho también. Perfecto. Oye, pues ya para empezar, para abrir boca, pues ya nos dejas ahí con la boca abierta de tantos datos. Y por cierto, hablando de Arabia Saudí, se filtró también que podría tener una relación ya de amistad y hacer las paces con Israel de manera formal, o sea, pública y abierta, porque desde antes había
conversaciones. Sí, Estados Unidos pues acepta que también tenga programa nuclear como para alcanzar una bomba atómica y entonces contrarrestar a Irán. Se va a poner sabroso en esta década, sobre todo si imagínate Arabia Saudí con Israel se unen, y esto que dices Arabia Saudí, Israel e Irán, imagínate, esto parece ya lo que nos venías planteando, la distopía. Tengo en las manos, Javier, a ver si se alcanza aquí, a ver, sí, yo creo que sí, ahí está, miren. Tengo en las manos un informe, es el informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos que tú nos hiciste favor de enviarnos, Javier. Y bueno, pues aquí hablemos de la inteligencia y hablemos de qué inteligencia se está aplicando en Estados Unidos, porque la primera pregunta viene relacionada con esta segunda. La primera pregunta es, ya la contestaste, se le está acabando el arma sancionadora. El dedo sancionador se le está acabando a Estados Unidos, y entonces esto nos lleva a pensar varias cosas. Primero, ¿de qué tienen miedo? ¿Y cuál es esta teoría de la triangulación dual de Estados Unidos? Porque ¿le tiene miedo Estados Unidos a la multilateralidad, Javier? Pues es flagrante y evidente. Estoy viendo incluso en Foreign Policy que Estados Unidos titulaba así lo que tú me has preguntado, como Estados Unidos tiene demasiado miedo, se preguntaba, a un mundo multipolar. Y claro, Estados Unidos intenta mantener a estas alturas del desarrollo histórico la supremacía que tuvo durante los años después de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín. En este instituto de Foreign Policy, o Instituto Occidental, el profesor Stephen Walt habla que el unilateralismo no es solo desafiado por lo que se llaman países rivales opuestos al modelo económico USA como Moscú y Pekín, también incluso por países aliados como Francia, Alemania, cuando, bueno, poco, porque su nivel de vasallaje es brutal, pero cuando pueden intentan plantearle porque los países occidentales están dispuestos, a pesar de lo que salga en medios y lo que salga algún que otro diplomático, están dispuestos a ofrecer garantías de seguridad a Kiev después de que termine el conflicto, que se pare el conflicto en Ucrania. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, desde la década de los años 90, ensalza la necesidad de mantener la primacía de Estados Unidos, aunque el propio Biden, y lo puedo demostrar con sus declaraciones, aunque parezcan contradictorias, que muchas veces lo son, que en el mundo actual, dice, él mismo reconoce que ya no existe una sola potencia, pero por otra parte busca reafirmar el liderazgo unipolar de los Estados Unidos. Dos conceptos, multipolaridad y la unipolaridad, lo que incluso es otro concepto que manejamos aquí siempre, de bipolaridad entre China y los Estados Unidos. La unipolaridad ni siquiera, y voy a decir algo que no se ha dicho nunca, ni siquiera ha sido buena para los Estados Unidos en cuanto a ciudadanía. No hablo en cuanto a los grandes industriales del complejo militar industrial o los grandes especuladores energéticos. La unipolaridad como tal no ha sido buena para la ciudadanía norteamericana, pues siempre se ha visto envuelta en conflictos costosos, infructuosos, que detraen recursos de la ciudadanía de los impuestos de los norteamericanos, además de tener crisis financieras como la del 2008 y anteriores, que fortalecieron a la República Popular China. Estados Unidos, según este instituto y según yo mismo también opino así, debe centrarse en enfocarse en escoger a aliados apropiados y tratarles como aliados, no como vasallos. Ese sería mi consejo, porque la Rusia siempre ha intentado replicar una política que ya es de modé, que ya se sabe en los otros países y sobre todo el sur global. Ha intentado enfrentar y dividir y vencer. Por ejemplo, la Rusia de Stalin contra Hitler, pero luego después la Guerra Fría contra Stalin y contra sus sucesores. Luego el enfrentamiento de la China de Mao contra la China comunista de Mao contra el comunismo soviético de Khrushchev. Es decir, siempre ha intentado frenar
cualquier, no ya digo rivalidad comercial, que no aceptan la rivalidad comercial tampoco, es que ven como enemigo todo lo que plantee su poderío ya inexistente o decadente de unipolar, liderazgo unipolar sin contestación. Intentan detener, por lo tanto, el avance de la multipolaridad, que es inexorable, y ya vemos que Rusia, con las fuerzas, con la guerra que hay en Ucrania, sí, podrá verse más debilitada la Federación Rusa, pero jamás, y eso no lo entienden o no lo quieren entender desde los think tank pagados por los grandes institutos industriales militares. Rusia podrá verse debilitada, pero y los datos que he dicho antes lo contrarían, pero la Federación Rusa, por su gran tamaño, por sus abundantes recursos naturales y por su arsenal nuclear, se mantendrá dentro de las filas de las grandes potencias. Entonces tienen que saber jugar a esa multipolaridad o se van a quedar cada vez con menos aliados y enemigos de enemigos uniéndose contra ellos. Y lo que tú me preguntabas, ¿qué es eso de la triangulación dual en juego? Exacto, porque ¿es triangulación o es dual? Porque dual es doble y triangulación son tres. A ver, eso está muy interesante, Javier. Yo te intento explicar, a ver si me sé explicar. En un mundo multipolar, incluso las potencias más fuertes deben prestar más atención a lo que quieren los demás. En este caso, la bipolaridad de la República Popular China y de los Estados Unidos. Pero la política de China frente a sus aliados no es de ocupación y de revoluciones de color. Sería como las relaciones que tenían dos grandes potencias de la antigüedad, que eran Cartago y Roma. Cartago, como herencia de los fenicios, quería desarrollar factorías comerciales por todo el Mediterráneo. Roma, como imperio, quería imponer un solo gobierno a todos los que ocupaba y sometía. La triangulación dual en juego es que, por ejemplo, Estados Unidos espera usar, porque siempre no lo hacen directamente, siempre indirectamente. Estados Unidos espera usar indirectamente a la India, por una parte, para contener a China. Y a la vez confían en Pakistán para hacer lo mismo con respecto a la India. Es decir, parece que tienen o buscan un aliado con la India y decir o meter miedo a la India que puedes tener un problema con China y que China te puede invadir, pero por otra parte, para contener a la India, utilizan a Pakistán para hacer lo mismo. Estados Unidos estaría encantadísimo, y cuando digo Estados Unidos que se me entienda lo que quiero decir, la administración, no la ciudadanía, y este gobierno en concreto de Biden, estaría encantado con que si existiese una disputa fronteriza entre la India y la República Popular China, que degenerase en un conflicto directo abierto entre ambas. Por lo tanto, haría decrecer a un rival que le está adelantando económicamente, como es la República Popular China, y a otra potencia emergente desarrollándose comercialmente, como es la India. Les enfrascaría en una guerra. Y esto serviría además a los Estados Unidos para castigar a un gobierno, el de Modi, que se está negando a convertirse en el estado vasallo más grande del llamado Golden Billion, es decir, de Occidente. La oficina, y esto es un dato... Sí, no, acaba, porque quiero relacionarlo con otra cosa. Sí, Javier. La que se llama OVNI, porque los norteamericanos y las administraciones norteamericanas, unas veces cuando no hablan de OVNI o UFO, OVNI con V, hablan de OVNI con D, son las siglas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Publicó, y es lo que os he proporcionado para quien lo quiera leer, que yo lo he leído y lo he extractado, publicó el jueves una evaluación anual de amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. A ver, ellos ven en su deseo, y están patrocinados evidentemente por el complejo industrial militar, ven posibles conflictos entre India y China porque superan esa línea de control real
que ya en el año 2020 hubo conflictos fronterizos, como los ha habido durante mucho tiempo, que no degeneran en ninguna guerra, y luego también un enfrentamiento entre Pakistán e India, también en la zona de la línea de control real, que tuvieron conflictos en el 2021 por la zona de Cachemira. Dentro de la esfera de influencia, según este OVNI, este informe, dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos, después del golpe postmoderno, y hablo de golpe postmoderno a lo que pasó en Pakistán contra el contra el Prime Minister Imran Khan. Una moción de censura. Los golpes postmodernos ya no son los golpes a lo bruto militares que se hacían en la Latinoamérica de los años 60, 70 y 80. Ahora son con lo que se llama el concepto de lawfare, es decir, cambio de régimen similar a la que hubo en Brasil contra el Partido de los Trabajadores, utilizando instrumentos legales como armas con fines políticos. Eso se llama lawfare. Las escuelas pro-USA dentro de los establishment de esos estados, en este caso de Pakistán, favorecen además ese golpe contra su gobierno legítimo. Por lo tanto, el alarmismo que están creando este instituto, esta oficina del director de la Inteligencia Nacional, o hace unos días en el Raisina Dialogue, es un foro de diálogo que la India busca para fortalecer los procesos de paz dentro de su filosofía de no alineados, el alarmismo falso que desplegó el señor James Mattis, exsecretario de Defensa Mattis, sobre una posible invasión, dijo en la India, se atrevió a intentar en la India, en Nueva Delhi, decir si Rusia tiene éxito en violar la soberanía de este país llamado Ucrania, ¿por qué China no estaría más en sintonía para moverse contra la India a lo largo de la frontera o en el mar de China Meridional contra Vietnam o contra Filipinas? Es decir, primero, por una sencilla razón, porque en los planes del reelegido presidente Xi Jinping está en centrarse en la recuperación y en el despegue y crecimiento económico después del experimento COVID, y digo bien, experimento COVID, que ya sabremos algún día algo más de lo del COVID, que frenó la economía mundial, pero empezando por la economía china, está centrado en crecer las relaciones comerciales de China con todos los estados de Eurasia, no solo con Rusia, sino incluso con la India, e independientemente del dilema de seguridad, de lo que quiere la OTAN y de lo que quiere Estados Unidos, lo que llevó a Moscú, y esto no me canso de decirlo, a recurrir a medios militares, para mí error, pero es como un fait accompli, un hecho consumado, lo que obligó a Moscú a recurrir a medios militares en defensa de sus líneas rojas de seguridad nacional en Ucrania, fue que después de que el bloque liderado por los Estados Unidos cruzase estas líneas y no hiciese caso ni a los acuerdos Minsk I, Minsk II, ni a los llamados de Putin a que hasta aquí, estas son las líneas rojas. Por lo tanto, todo lo que están haciendo con vaya James Mattis a la India o vaya este informe de la oficina del director de Inteligencia Nacional, lo único que hace es cantar en el desierto, porque estos países ya están quemados de espanto. Es decir, en esta reunión de Raisina Dialogue en Nueva Delhi hubo reuniones entre el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, y su homólogo de la India, Subramanian Jaishankar, y establecieron puentes y acuerdos económicos. Por lo tanto, este miedo que tiene Estados Unidos a este mundo multipolar, a pesar de sus miedos y a pesar de su propaganda, se está resquebrajando su unipolaridad. Triangulaciones, oye Javier, y estas triangulaciones tienen que ver también con lo que curiosamente está pasando en Georgia. Digo, ahora vámonos a Georgia porque se me hace muy curioso ver dos banderas, una de Rusia y una de Estados Unidos ahí en Georgia. Si nos explicas
¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Es una revolución? ¿Es una intentona de golpe? ¿Es una protesta auténtica? Pero Georgia puede ser un detonante más. Ya hablábamos de Transnistria la semana pasada y ahora Georgia. A ver, Javier. A ver, Georgia, esta república exsoviética a orillas del Mar Negro, es objeto de cambios de régimen de intento de cambio de régimen del actual primer ministro Irakli Garibashvili, que pertenece a un partido llamado Sueño Georgiano. Pues le han acusado, han intentado hacer un golpe posmoderno tipo lo que he dicho antes de lawfare, y además muy grosero, y lo explico. Hubo hasta un vídeo promocional de la NET y de USAID haciendo un Maidán 2.0 en Georgia, como tú bien has dicho, mezclando banderas georgianas con ucranianas, una puesta en escena que parecía que íbamos a sacar el pañuelo a llorar por lo que se veía, y lo único que se estaba buscando es la negativa de este primer ministro a abrir un segundo frente en la guerra en Ucrania contra la Federación Rusa, y después de que expusiera este complot en diciembre y que prometiera no armar nunca a Ucrania. Esto ya lo denunció en diciembre. Pues bueno, ahora, en estos días, se ha creado unas manifestaciones durante 48, 72 horas, un furor fabricado artificialmente ante dos proyectos de ley, y explico lo que se estaba tratando en el Parlamento y se iba a aprobar por la mayoría gobernante. Es decir, un proyecto de ley llamado de agentes extranjeros de Georgia, que resulta que decían los propagandistas occidentales que estaba inspirado en Putin y en Moscú, y está inspirado, según lo he estudiado, en la propia ley norteamericana de agentes extranjeros, porque esto ha sido la cortina de humo para provocar este intento de golpe de Estado. La República Soviética de Georgia ya tuvo el martes noche los primeros intentos de manifestantes radicales prooccidentales que intentaron asaltar el Parlamento. El proyecto de ley, a pesar de lo que dice el Western Mainstream Media, liderado por Estados Unidos, diciendo que el proyecto de ley estaba inspirado en Rusia, había dos proyectos, uno más amplio y otro más estricto. Digo lo de amplio por lo siguiente: todo este bloqueo de tráfico que hubo en la arteria principal de Tbilisi, la capital de Georgia, la Prospect Rustaveli, alegando que el proyecto de ley, mezclaban conceptos, que el proyecto de ley obstaculizaría el ingreso en la Unión Europea de Georgia. A ver, Georgia fue rechazada por Bruselas en el año 2021, se negó a otorgar a Georgia el estatuto de candidato a la Unión Europea, junto el rechazo a Moldavia y a Ucrania. Georgia lo intentó en el 2022, solicitó de nuevo ser miembro. Pero es que Georgia, a pesar de eso, con el gobierno actual, elegido por el pueblo georgiano, lo que quiere es un control de conocimiento, de saber quiénes están detrás de las ONGs, detrás de los media y detrás de institutos aparentemente de sociedades de opinión, siempre que haya un control de más de un 20% de capital extranjero. Yo creo que esa ley de transparencia, saber quién está detrás de esas ONGs, no es acercarse a Putin. Además, está inspirado en los propios Estados Unidos, que también tienen esas leyes, pero además Estados Unidos castiga con penas no solamente económicas a estas ONGs que no cumplan en dar los datos registrales que piden cuando superan el 20% de inversores extranjeros, sino que además se persigue también y se encarcela a las personas físicas, no solo jurídicas, cuando se prueba que no han aportado estos datos y que se les acusa de agentes extranjeros. Por lo tanto, toda esta traducción de la ley de registro de agentes extranjeros de los Estados Unidos en Georgia resulta que no se aplicaría, según estaban viendo dos versiones. En la versión georgiana
más que no se aplicaría a las personas físicas, solo a las personas jurídicas, incluidos medios de comunicación que reciben más del 20% de su financiación de fuentes extranjeras. Pero resulta que si hay un presidente del gobierno de este partido que quería esto, elegido mayoritariamente, y que se votó 77 votos a favor y 13 en contra en el Parlamento, hay una presidenta, que voy a hablar de ella, la presidenta, la jefe de Estado, Salomé Zurabishvili, que es de otro partido, y permitidme que diga quién es Salomé Zurabishvili. Primeramente, es una persona que no nació en Georgia. Salomé Zurabishvili estaba justamente cuando estaban dando este intento de golpe en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, cuando estaban intentando este golpe de Estado contra su presidente del gobierno el martes por la noche. Esta presidenta nació en París en el año 52, tenía solo nacionalidad francesa, hizo su carrera diplomática, estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Columbia University School of International and Public Affairs de Estados Unidos, hizo su carrera de trabajo y durante años como diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, es decir, sirvió al Estado de Francia como diplomática, adquirió la nacionalidad georgiana con la revolución de color que hubo tras el 2004 o 2005, ya no me acuerdo bien, del presidente que dio el golpe, Mikhail Saakashvili, y por lo tanto, cuando hubo esos ataques contra Osetia del sur y Abjasia, y entró Rusia en guerra contra Georgia para defender a las poblaciones rusas que estaban en esas dos zonas de Georgia, hoy repúblicas de Osetia y de Abjasia. Pues entonces, una presidenta... Sí, te escucho la presidenta. Casi la de su pueblo, nacido y criado en Georgia, que por una ley que lo único que estaba buscando esa concreta ley es conocer quién está detrás de muchas ONGs, de muchos media y de muchos institutos de opinión, siempre y cuando haya un porcentaje de más del 20% de inversión extranjera en cada uno de ellos, que digan y registren quiénes están detrás, no veo ningún problema. Bueno, pues la ley se ha retirado. Sí, qué curioso, Javier, porque qué curioso, porque esta ley que exige declarar a cualquier medio de comunicación, cualquier periódico o hub de internet o lo que sea, o fundación sobre todo, declarar como agente extranjero cuando reciban más del 20% desde el exterior y además se digan quién es, pues esta la tiene Estados Unidos, ¿no? Así RT fue declarada agente extranjero. También la tienen en Rusia, por supuesto, pero qué curioso que no hayan querido que de pronto el Congreso está de acuerdo en promover esa ley y de pronto todos en las calles no queremos eso. Qué curioso, y justamente pues esto hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo. Si quieres cerramos ese tema, si hay algo más que decir, porque me urge hablar de las armas, Javier. Las armas que parece ser que no están ligadas con la revolución de colores, pero creo que es parte del mismo plan, ¿no? El negocio de los contratistas, y tú nos ponías un ejemplo muy clarísimo de Rheinmetall, que es como Rhein del río Rin, ¿no? Y esta fábrica de armas tremenda. Lo que quieras decir para cerrar lo de Georgia y adelante, Javier. No, lo de Georgia ya lo has dicho perfectamente tú. Era un proyecto de ley doble, uno en el que se podía atacar a personas físicas a la manera, no solamente las personas jurídicas, las sociedades, a la manera de los Estados Unidos, y otro proyecto que es el que sí se votó y que se ha retirado también, que solo se atacaría con multas económicas a las personas jurídicas que no diesen estos datos. Pero hasta ese proyecto se ha retirado. Yo creo que es un craso error, porque esto va a seguir envalentonando
a los agentes pagados por USAID, por NET y por tantos actores internacionales, Open Society, ¿no? Actores internacionales interesados en sus business en contra de los propios intereses de la ciudadanía georgiana. Adelante, pues sí, en cuanto cuidado a lo que siempre me con las fundaciones. Cuidado siempre, por lo menos conocer quién está detrás, que es un derecho que tiene la ciudadanía, conocer quién está detrás, porque es un capital extranjero que está entrando dentro del país y yo quiero saber si ese capital extranjero que entra viene del negocio de las armas, de la prostitución, de las drogas, de la explotación de menores o de lo que sea. Es un derecho que tiene todo gobierno soberano de pedir a un inversor extranjero, pero debe ser que los derechos solo los tienen unos y las obligaciones los tienen los demás. Y claro, teniendo una presidenta que antes de ser georgiana era francesa, pues evidentemente los intereses están claros. Cuando me preguntabas del negocio de los especuladores clandestinos y no tan clandestinos de armamento y de la guerra, que son irreconocibles para el público en general y para las autoridades de supervisión financiera, me dio por meterme en una empresa que no es de las más grandes, representa, pues será una de las octava o novena a nivel europeo, es decir, no es de las primeras, pero me metí en la historia. Esta empresa, en su propia web, ya empiezan las falacias así. En su propia web, Rheinmetall Aktiengesellschaft, o Sociedad Anónima en alemán, que por cierto, luego veremos que no es tan alemana, a pesar de estar con ese nombre alemán, quién está detrás de esta sociedad. Es una sociedad que ya existía en la época antes de la Primera Guerra Mundial, sirvió al Kaiser Guillermo y se lucró durante la Primera Guerra Mundial. También sirvió a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. También sirvió en la República Federal Alemana a Konrad Adenauer para los Estados Unidos ocupantes de Alemania y le sirvió para fabricar armas en la Guerra de Corea. Y a pesar de que en su página web nunca hablan de armas, dicen, y traduzco textual, somos una empresa de movilidad respetuosa con el medio ambiente. Yo no sabía que fabricar armas es respetuoso con el medio ambiente. Bueno, teniendo en cuenta que los Greta Boys y los Greta Girls no dicen nada de el cambio climático que se produce con las guerras, pues mucho me temo que muchos liberales y muchos ecologistas están encantados con que fabricar armas y venderlas para que haya conflictos es ecológico. Son balas, es que tú no entiendes, Javier, tú no entiendes porque son balas ecológicas, sustentables, reutilizables, es decir, si matas a alguien con una bala, pues agarras la bala y la vuelves a utilizar, pues es ecología, es lo que están promocionando. Perdón por el chascarrillo y la broma. No, es que es una realidad. Si miráis en su página web, Rheinmetall dice que es un grupo tecnológico integrado para la movilidad respetuosa con el medio ambiente, desarrolla soluciones innovadoras para un futuro seguro y habitable y promete para el 2035, para el 2035, seremos CO2 neutrales. Es decir, en la bolsa de Frankfurt cotiza no como empresa de armas, sino como bienes industriales. Es un operador de paz. Y resulta que lo que hace son, entre otras cosas, vehículos blindados sobre orugas, defensa aérea y sistemas aéreos no tripulados, equipos submarinos, sistemas de propulsión militar, sistemas de torreta, armas de calibre grande y mediano, municiones para tanques Leopard y están desarrollando incluso su propio tanque, el KFS-1 Panzer. Y todo esto, existe una ley alemana, es que yo me río de una parte de la legalidad y de la realidad. Hay una ley alemana de sociedades anónimas que prohíben que haya accionistas no identificados. Lo que decíamos antes con respecto a las ONGs, en las leyes de sociedades, las leyes de sociedades alemanas, se prohíbe que haya accionistas no identificados. Pues bien, hay 68 anónimos en su accionariado, 31 que aparecen y desaparecen cada X tiempo. Aparte, 17 accionistas privados y 11 no identificados. Yo he hecho mi trabajo
Y veo que detrás, y además tengo los porcentajes, solo un ejemplo de algunos, está Harris Associates, una empresa armamentística norteamericana. Wellington, el grupo Wellington tiene 5,09, que son 500 millones de euros de su valor en bolsa. Capital World, Dimensional, BKF, LSV y, cómo no, los fondos Fidelity, Vanguard, BlackRock. Y luego, a través de, decimos, ¿es alemana? Pues si empiezo a sumar porcentajes, pues de alemana tiene el nombre. Y luego, donde están BlackRock, por ejemplo, BlackRock con sus distintas compañías con el nombre de BlackRock, porque está BlackRock BlackRock and Company, que tiene su sede en paraísos fiscales. Está BlackRock Jersey International Holdings. Hay otros accionistas extranjeros de Qatar, de Singapur, de Kuwait, de China. Ninguno de estos accionistas en la economía alemana de Qatar, Singapur, Kuwait, China no están en Rheinmetall. Pero en cambio todos estos que he dicho antes, occidentales, sí están en Rheinmetall y tienen a su vez sus sedes sociales en Islas Caimán del Caribe o en Hong Kong o en Luxemburgo. BlackRock, otra de las sociedades BlackRock que está aquí es BlackRock Luxemburgo, y por lo tanto me hablan de ecología, me hablan de CO2 neutrales, me hablan de seguridad para un futuro seguro y habitable. Y luego miro, el consejo tiene una junta ejecutiva, y que yo los llamo los bien pagados, y una junta de supervisión. Pues bueno, resulta que incluso los sindicatos están representados en una especie de cogestión para decir, también representamos la parte sindical paritariamente un 50%, pero vamos, estamos viendo que hay evasión fiscal, que hay empobrecimiento de estados, que estos gastos en rearme cada vez son mayores, que las guerras tan infructuosas y tan asesinas para las poblaciones como la de Irak, como la de Afganistán, como la de Ucrania, endeudan a los estados, detraen recursos de la ciudadanía y encima enriquecen a estas empresas que están en paraísos fiscales. Y en el Consejo de Administración es muy largo porque son muchas hojas que he estado viendo, podría poner casos, pero veo que además en su publicidad corporativa dice, estamos en todas las partes del mundo. Y esto de estamos en todas las partes del mundo me recuerda a los Estados Unidos con sus 857 bases fuera de Estados Unidos, en territorios anexados y secesionados como Guantánamo, Guam, Kosovo, Hawái, además. Y pues con datos... Sí, el exministro, acaba. El exministro alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, un liberal, porque todos estos, hablamos de liberales que pertenece al grupo FDP, Freie Deutsche Partei, el partido alemán de la libertad, Dirk Niebel, pues ha sido contratado, este exministro de Cooperación y Desarrollo ha sido contratado a su vez cuando ha salido de exministro en esta empresa Rheinmetall, que tiene estos 133 ubicaciones en 33 países, pero es que luego se extiende en sitios como en Alemania, 42 sitios, 45 en Europa, 18 sitios en Japón, en Corea del Sur, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Y todo esto, además, a través de vehículos societarios como la American Rheinmetall Vehicles, que con joint venture con otra empresa norteamericana hacen desarrollos de propulsión eléctrica para la nueva generación de tanques que no hacen ruidos difíciles de detectar, que no emiten calor y que sirven para destruir objetivos sin ser destruidos. Y todo esto en una empresa que se dice que es de movilidad respetuosa con el medio ambiente. Por eso Javier, no entendemos que son ecológicos, porque los tanques no son detectables por los radares termológicos, ¿no? O sea que no emiten calor, no emiten combustión, y ya por eso son ecológicos. Te estaba diciendo, Javier, algo muy importante. Con datos estás desmontando, o sea, con dato durísimo,
y hechos, estás desmontando o estás exhibiendo cómo el negocio de las armas es prácticamente un negocio vil y un negocio que envenena y mata a la sociedad. Y ahí quiero ligar, antes de que se me escape la idea. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, las empresas que hacen, aquí en México se dicen tapabocas o cubrebocas o mascarillas, por ejemplo en España, para que no estornudes o los virus no se te metan. Entonces, cuando hay una enfermedad, pues todas esas empresas que hicieron tapabocas, cubrebocas o mascarillas, pues ganaron gigantescamente porque se fabricaron cientos y cientos de millones de mascarillas. Así pasa con las guerras, ¿no? Porque esta empresa que me estás diciendo, Rheinmetall, pues se iría a la quiebra si nadie se quisiera disparar. La pregunta es, ¿de qué se benefician los pueblos, sobre todo los de Estados Unidos y de Europa, teniendo estas empresas ecológicas de armamento y las guerras que provocan, Javier? Si se reorientara la industria militar a meramente defensa y no ofensivas, porque hay que tener una defensa, Suiza, y luego veríamos, si nos da tiempo, a ver si es posible, el caso de cómo se intenta a los estados que han sido neutrales o a los estados que intentan mantenerse neutrales, como se les está intentando forzar también, a pesar de que sus leyes y constituciones lo prohíben, como puede ser Suiza y Japón. Estos grandes conglomerados financieros, porque no dejan de ser conglomerados financieros, pienso en Rheinmetall, como el socio clave de la empresa de defensa en los Estados Unidos es la Lockheed. Y, por ejemplo, hacen una joint venture con la Lockheed para crear la sección central de la cabina de cola de los aviones de combate F-35. Bueno, se está instrumentalizando a los estados, hablo de Alemania, hablo de Estados Unidos, utilizando a los estados jurídicamente como vasallos, que son los que realizan los pedidos, las comandas de armas contra los presupuestos de los estados. Y por otra parte se dice que se tienen que recortar la deuda y los gastos de los estados en la ciudadanía. Por lo tanto, se incrementa la deuda del estado, los ciudadanos tienen que ver recortes en sus prestaciones y en sus servicios públicos, y los accionistas de la Rheinmetall, de BlackRock o principales contratistas de defensa como Leonardo en Italia, BAE Systems en UK o en Estados Unidos, Boeing, Lockheed, Raytheon, BlackRock, lo que buscan en estas guerras llamadas de poder o guerras, conflictos que van creando es fabricar más armas, vender más armas, subir sus cotizaciones, tener mayores beneficios e ingresos como accionistas. Y son guerras rentables para los contratistas de defensa, pero no son guerras rentables para la ciudadanía, que o bien muere en la guerra, o bien muere de recortes, o bien muere de enfermedades. Y luego encima son la desfachatez, que son patrocinadores de conferencias de seguridad. La última conferencia de seguridad en Múnich, en febrero pasado, los que estaban de patrocinadores estaban, junto con Leonardo y la italiana y la Lockheed, estaba Rheinmetall y estaba, agarraos, la Climate Neutrality Foundation, es decir, la neutralidad climática, Fundación de la Neutralidad Climática, la Climate Imperative Foundation, su propio nombre lo indica, y repito, los armamentos y las guerras sirven ahora para el medio ambiente. Lo que estamos viendo, muchos años antes de la operación especial rusa, desde el 2014, veíamos ya una Ucrania completamente empobrecida, corrupta, sobreendeudada. Pues bien, estos señores te venden un concepto que a mí me parece distopía macabra, que es la destrucción creativa. En el año pasado, BlackRock se convirtió en asesor oficial del gobierno ucraniano para la reconstrucción del país. Es decir, destruyo y luego voy a construir. Cuanto más dure la guerra en Ucrania y más hombres, mujeres y niños mueran, más lucrativos son, por una parte por la venta del negocio de armas y luego por el efecto de los planes de reconstrucción. Si esto no es una distopía macabra, decidme qué es.
Pues es un negocio más bien. Oye, y esto, pues vámonos a la última pregunta. ¿Por qué mencionaste Japón y Suiza? ¿Por qué mencionaste más bien estados como Japón y Suiza que se mantienen, no sé, neutrales o los mantienen neutrales o parece que están neutrales? Explícame todo esto que también parece macabro, distópico. A ver, Suiza es neutral desde hace más de 200 años. Suiza, desde el Tratado de París de 1815, se ha convertido, y sus propias leyes constitucionales así lo reconocen, la ley suiza no solo prohíbe, por ejemplo, en Suiza aunque existen fabricantes de armas, y ya veremos también todas las derivaciones de verdad y mentira, pero la ley suiza, hablo de la ley, no solo prohíbe dar a otros países, las armas que da Suiza, que le compra un país europeo, tiene que quedarse en ese país europeo, no se lo puede vender a un tercero. Y también prohíbe la entrega a países que estén involucrados en conflictos armados internos o externos. Pues bien, hubo una reunión estos días del secretario general de la Federación Suiza de la Industria de Defensa, ASD, que se llama el señor Matthias Soller, una reunión reciente que hubo con el ministro de Economía y con suizo, que creo que se llama Guy Parmelin, y una docena de ejecutivos de las industrias de defensa. ¿Qué es lo que estaban viendo? Que nadie le está pidiendo armas a Suiza o que está bajando porque no se adecúa a lo que Occidente está dictando. Es decir, ha habido una publicación del embajador de Francia en Suiza, Frédéric Journes, en el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, diciendo que nadie le está pidiendo a Suiza que venda armas directamente para Ucrania. Esto es lo que dice el embajador francés. Pero sí que permita que se reexporte, lo que prohíbe la ley suiza, las armas y municiones suizas que se encuentran en silos y existencias en sus socios europeos, ya que se están quedando, como ya he comentado en otros programas, se están quedando sin existencias porque están sacando stock viejo para la guerra de Ucrania y están siendo, y las que son suizas, la propia ley suiza prohíbe que esas armas puedan desplazarse, como he dicho antes, a territorio ucraniano. Y además les combinan a los suizos de que no les van a hacer compras, sino además les combinan a que, como dice la embajadora holandesa Hedda Samson, que si Ucrania pierde la guerra, la seguridad de toda Europa está en riesgo. Y además, teniendo en cuenta que ya Suiza ha experimentado desviaciones de sus armas violando la propia ley suiza y en 3 casos. Por ejemplo, granadas de mano. Las granadas de mano suizas que llevan el nombre HG85, que fueron vendidas hace una quincena de años a los Emiratos Árabes Unidos, supuestamente, y digo supuestamente porque me baso en lo que publicó Reuters en el 2018, John Miller, supuestamente estas granadas se usaron en la guerra civil siria, a pesar que la ley suiza lo prohíbe. Las municiones suizas que vendieron a Qatar terminaron en la guerra de Libia, según información del periódico suizo Swiss Info del 28 de diciembre del 2011. Y por último, los entrenadores de turbohélice Pilatus, es decir, el Swiss Pilatus PC-9, probablemente acabaron en la guerra en Chad y en ese genocidio que hubo entre Chad-Sudán, el genocidio de Darfur. Por lo tanto, la ley suiza y los suizos, ha habido además una encuesta reciente en la que la gran mayoría de población suiza está a favor de la neutralidad en un 58%, y ha sido una encuesta de hace unos días. Y si bien hay un porcentaje a favor del 50% que permite el reenvío de armas ya vendidas, hay un 46% en contra y un 4% indeciso. Están partiendo a la población suiza, aunque repito, la inmensa mayoría no quiere la absoluta neutralidad y hay 1.000 fabricantes suizos de armas y son el 12º mayor exportador de armas del mundo, pero se entiende
en el concepto suizo de armas para la defensa, no para el ataque a otro país o para vendérselas a un tercer país para un conflicto o que entre en un conflicto o que esté en un conflicto. Y esto se está intentando forzar la voluntad de los suizos y forzar la voluntad del gobierno suizo también por el tema de la guerra en Ucrania. Y también en Japón, digo ya para acabar, en Japón, porque luego nuestros espectadores nos dicen, hey, no hablaron de esto, se les fue. ¿Japón también está pasando ahí lo mismo o cómo es? Yo os recomiendo, porque tenemos poco tiempo, ha hecho muy buen informe en la publicación, está en español también y está en francés, evidentemente, de Le Monde Diplomatique del mes de marzo. Hay un artículo, un análisis muy bueno de un analista, Jordan Puy, y extracto entre lo que él ha escrito y lo que yo he estado investigando. El actual gobierno liberal, por cierto, otro liberal guerrero, el actual gobierno de Kishida, de Fumio Kishida, del Partido Liberal Democrático, lo que ha dicho ya lo dijo el 27 de noviembre, digo dos declaraciones y veo cómo van a violar hasta la propia ley japonesa. Japón, desde la ocupación, después de la Segunda Guerra Mundial y del año 1945, no tiene ejército que se llame ejército, sino lo llama fuerzas de seguridad nacional, o no tienen la institución tampoco del servicio militar. Entonces, este ministro liberal que está gobernando actualmente Japón, que está muy ligado a los think tanks de Occidente y estadounidenses, en un discurso que hizo en la revista, en una revista a las tropas de defensa terrestre, dijo: desde ahora contemplaré todas las opciones, incluidas la de poseer la capacidad de atacar bases enemigas, atacar, no defenderse, atacar y proseguir el refuerzo del poderío militar japonés. Días después anunció también que se incrementan los gastos de defensa en relación a unos 315.000 millones de dólares, con lo que convertirían al Japón, que era un Japón desmilitarizado, en el tercer presupuesto militar más grande del mundo, después del de Estados Unidos y de la República Popular China, porque un 2% del PIB del Japón no es lo mismo que el 2% del PIB de Alemania. Y todo esto, además, repito, violando la propia constitución japonesa, que prohíbe el hecho de inmiscuirse en cualquier guerra. El artículo 9 de la constitución japonesa, y termino, dice: el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza en el uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales, y no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. Todo esto, a pesar de las manifestaciones que hay pacifistas continuas que hay todos los meses. Estoy pensando en la de noviembre, 6.000 manifestantes, en la que gritaban: la paz nunca podrá ser creada por la fuerza, la expansión militar es una fuerza de no retorno, y más en Japón. En la historia del Japón, todos los rearmes y todos los militarismos son como los rearmes alemanes, terminan en guerras mundiales. Y luego dice: no permitamos que nuestras islas se transformen en fortalezas. Y esto, un presidente de un partido liberal democrático que pide incrementos de gastos militares y, violando la constitución pacifista del Japón, proclama una estrategia ofensiva y no defensiva. Bien hecho. Una clase completa, clase completa no de historia, una clase completa de lo que está pasando en esta semana, y que nos los describes perfectamente. Sobre todo, lo que me encantó, Javier, es que fuiste engranando pieza por pieza del rompecabezas para darle la vuelta a toda la radiografía del mundo en el que estamos parados y en el que estamos viviendo hoy. Y pues te agradecemos mucho, gracias por esta clase prácticamente completísima, perfecta. Y yo cerraría con una frase. Me estaba riendo mientras estabas en las últimas palabras, porque estaba recordando esta frase milenaria de: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero esta gente, los bien pagados que dices, los dueños de las fábricas de armas, dicen: sí, pero es que esa frase estaba incompleta.
La frase completa es: si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero si quieres dinero, haz la guerra. Y así nos las llevamos, Javier. Un abrazo gigante, que estés muy bien y gracias por esta masterclass, conferencia magistral. Muy recomendable. Por favor, le pido que reparta los links, porque ya saben, los esconde el motor de Google de búsqueda. Gracias, Javier, un abrazo gigante, hermano. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!